Hola, este es el primer video de la serie Una cultura para el aprendizaje continuo. En él vamos a conversar sobre la importancia de desarrollar una mentalidad de aprendiz. Comencemos. Los caracteres que ahora ven en pantalla significan en chino aprendizaje. Está compuesto por dos ideogramas. El primer carácter tiene dos símbolos. El de la parte superior significa conocimiento o acumulación de conocimientos mediante la experiencia. Y el de abajo representa la juventud en la imagen de un niño frente a un portal. El segundo carácter significa estudio constante a través de la disciplina y muestra a un pájaro preparándose para abandonar el nido. El ideograma superior representa el vuelo y el inferior el nido. Esta visión sugiere que el aprendizaje significa dominio de la disciplina en el camino hacia el autoperfeccionamiento. En contraste, la palabra learning se origina de la palabra indoeuropea leis, un sustantivo que significa senda, surco, por lo que la palabra learning está asociada a obtener experiencia siguiendo un camino, una senda, un surco. En español, la palabra aprendizaje viene del latín apprehendere, que significa apropiarse, de modo que el aprendizaje significa apropiarse del conocimiento. Lo que nos gusta del significado en chino es que queda explícito la necesidad de la disciplina para alcanzar el aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un logro, una conquista personal en el camino hacia el autoperfeccionamiento. El autoperfeccionamiento sugiere una conexión con la vida y con la práctica. Dominar el arte de aprender se ha convertido en una competencia fundamental en un mundo en constante cambio. Como los conocimientos se vuelven obsoletos tan rápidamente, no queda otro camino para las empresas que desarrollar internamente las capacidades para aprender. Para las culturas orientales, las prácticas de aprendizaje requieren de los aprendices una mentalidad específica, que ellos llaman desarrollar la mente del aprendiz. Pero, ¿qué nos dice la psicología occidental sobre el aprendizaje? La doctora Carol Dweck es profesora de la Cátedra de Psicología Social y Cognitiva de la Universidad de Stanford. Actualmente su trabajo está siendo reconocido por el impacto que está comenzando a causar en la transformación educativa. Ella lidera un centro de investigación en esa importante universidad, Stanford, y desde allí está llevando experimentos de vanguardia que prometen transformar la educación. En su investigación, ella se pregunta, ¿por qué a algunos estudiantes les gustan los retos, no le temen a las dificultades que enfrentan y se motivan para superar los obstáculos, mientras que otros estudiantes que parecen ser inicialmente igual de buenos que los anteriores, por el contrario, le huyen, se llenan de miedo ante cualquier dificultad y se desmotivan fácilmente ante los primeros obstáculos que enfrentan y abandonan? Ella se dio cuenta que el miedo al fracaso y las creencias que se tienen sobre el talento y la inteligencia están mucho más relacionados que lo que el sentido común nos indica. Es decir, cuando los estudiantes creen que sus habilidades están determinadas de antemano y que el talento es algo innato en cada persona, entonces temen a los retos porque no quieren enfrentar un fracaso que los haga parecer tontos o poco inteligentes. Además, ella descubrió que cuando ellos conseguían superar una dificultad, quedaban tan cansados y temerosos que parecían no querer enfrentar nuevamente una situación así. Por otro lado, observó que otros estudiantes que enfrentaban los desafíos con una buena disposición, se motivaban a experimentar con ideas propias, lo hacían porque creían que podían hacerlo, no se preocupaban por parecer tontos y sabían que sus habilidades podían mejorar aún fallando en los primeros intentos. Estos estudiantes valoraban los retos como positivos porque a través de ellos podían superarse a sí mismos. Ella descubrió que esta actitud ante los retos y las dificultades marcaban una diferencia fundamental a mediano plazo entre los buenos estudiantes y los que no lo son. Para validar sus descubrimientos realizó muchos experimentos en diversos colegios, de manera de comparar estas dos aproximaciones al aprendizaje. Comparó estas dos mentalidades distinguiendo las creencias subyacentes en cada uno de los grupos de investigación, midiendo el nivel de resiliencia, las emociones que los acompañan y sobre todo el impacto en los resultados del aprendizaje. Y se dio cuenta que había descubierto una clave para mejorar la educación en gran escala. En la siguiente tabla
podemos contrastar estas dos mentalidades. En primer lugar, vemos el aprendizaje. La mentalidad fija se sustenta en la creencia de que los talentos son innatos, es decir, están determinados al nacer. Esto significa que si tengo talento para la música, entonces se me hará fácil aprender música. Pero si no lo tengo, seguramente el proceso de aprendizaje será difícil y lleno de frustraciones. Mientras que la mentalidad de desarrollo tiene la creencia de que casi cualquier capacidad o habilidad se puede aprender y que de lo que se trata es de desarrollarlas mediante la práctica sistemática y disciplinada. Aunque sabemos que hay condicionantes físicos para algunos dominios como el arte, la música y los deportes, desde el punto de vista de las neurociencias, nuestro cerebro es una máquina extraordinaria para el aprendizaje. El segundo aspecto que distingue estas dos mentalidades es la forma como los estudiantes enfrentan los retos y las dificultades que encuentran en el proceso. La mentalidad fija interpreta los retos y las dificultades como intimidantes. Temen quedar expuestos y mostrar sus debilidades o parecer tontos. Piensan que el que sabe responde rápidamente las preguntas, que la duda es una muestra de incompetencia y que las respuestas son siempre correctas o incorrectas, no hay matices. La mentalidad de desarrollo, por el contrario, interpreta los retos como oportunidades para probar sus destrezas y descubrir en qué son buenos y en qué no, para seguir mejorando. Desde esta mentalidad, los aprendices aceptan los retos y los abordan como cumbres que deben ser alcanzadas. El tercer aspecto que distingue las dos mentalidades es la interpretación que cada una de ellas hace al fracaso. Desde la mentalidad fija, el fracaso es algo que debe ser evitado a toda costa, porque ellos son la evidencia de que no sirven para eso. Los aprendices de mentalidad fija se paralizan ante cualquier obstáculo porque temen fracasar y que se les califique de perdedores. Mientras que los aprendices de mentalidad de desarrollo interpretan el fracaso como el precio que hay que pagar para arriesgarse a aprender algo nuevo. Para ello, los fallos son un llamado a autoevaluarse y a trabajar más duro para mejorar y aprender. Es importante dejar claro que todos podemos ser presa de las dos mentalidades. No existen personas que siempre se comporten desde una mentalidad fija y otros que lo hagan siempre desde una mentalidad de crecimiento, sino que más bien es una tendencia que depende del dominio de conocimiento al que nos enfrentamos y de las experiencias que cada uno tuvo en el pasado con ellas. Todos podemos encontrarnos habitando alguna de las dos mentalidades ante dominios y retos diferentes. Por ejemplo, un miembro del equipo podría tener una mentalidad de desarrollo ante el reto de la creatividad y la innovación, pero ser tomado por una mentalidad fija ante el desafío de aprender e incorporar la tecnología a su trabajo. Todos tenemos pequeñas islas de mentalidad fija en nuestras cabezas, que se reflejan en frases como no tengo talento para esto es muy difícil de implementar en forma práctica, no soy creativo, nunca aprenderé otro idioma. El trabajo del Agile Coach, de los mentores y entrenadores, consiste en ayudar a los miembros de los equipos ágiles a superar estas situaciones, a descubrir cómo las creencias y las experiencias son un poderoso condicionante para acelerar el aprendizaje y atender a los desafíos. El Agile Coach tiene el propósito de ayudar al líder a darse cuenta cuando el equipo o algunos de sus miembros están operando bajo una mentalidad fija y ayudarlos a liberarse de ese condicionante para facilitar el aprendizaje. ¿Cómo llevar estas ideas a la práctica? El primer paso que deben dar los líderes es el de crear un contexto para el trabajo que brinde la seguridad psicológica para que todos los miembros del equipo se puedan expresar libremente. Un espacio abierto a las opiniones que no admita censuras, ni que por una opinión se etiquete a alguien. Tampoco que por una opinión desacertada en un momento se le descalifique a la persona posteriormente. Un espacio seguro psicológicamente permite no solo opinar, sino también que podamos cambiar de opinión sin consecuencia. Esta seguridad psicológica es fundamental para que las personas puedan pensar, formular hipótesis audaces sobre los diversos y complejos problemas que suelen presentarse en los equipos ágiles sin miedo a ser descalificadas. Pensar es diferente de calcular o analizar. Pensar requiere de una velocidad más lenta. Requieren de la posibilidad de iterar y mejorar una idea varias veces con la paciencia que se requiere para que emerja una idea nueva. Formular hipótesis requiere de pensar y para ello las metodologías ágiles
tienen protocolos y prácticas que facilitan ese proceso de pensamiento. Luego el equipo debe diseñar experimentos creativos que también requieren de un proceso reflexivo de pensar y evaluar. Un ambiente seguro para el pensamiento creativo requiere cultivar una confianza auténtica entre todos los miembros del equipo. Mientras más confianza, mayor será la percepción de seguridad psicológica que los miembros tengan y por tanto mayor será la cantidad de ideas y opiniones que puedan surgir. Pero la confianza no es algo que simplemente se otorga a un equipo. El precio de desarrollar una confianza auténtica es la responsabilidad requerida. Es la responsabilidad requerida por cada miembro con los compromisos y los resultados. La responsabilidad es entonces el aporte que cada miembro hace al saldo de confianza colectiva que debe labrarse el equipo como uno de sus más importantes activos. La responsabilidad con los resultados no significa que los resultados siempre serán satisfactorios. Significa que las personas y el equipo asumen la responsabilidad incondicional con ellos. Esta responsabilidad es la única que puede conducir al equipo a encontrar errores, corregir fallas, aprender para mejorar el desempeño en el próximo ciclo de acción. En resumen, la capacidad de aprender la damos por sentada en la cultura que vivimos. Sin embargo, las creencias y percepciones inconscientes que tenemos sobre el talento y la inteligencia limitan el aprendizaje y restringen sus posibilidades. La mentalidad fija es el conjunto de creencias que sostienen que solo podemos aprender bien aquello para lo que tenemos talento. Por eso rechazan los retos y no toleran los obstáculos y fracasos que implica el proceso de aprendizaje de algo significativo. La mentalidad de desarrollo interpreta el aprendizaje como una capacidad humana ilimitada, que en base a una práctica sistemática y disciplinada, enfrentando retos y superando obstáculos, es como se puede alcanzar altas competencias en cualquier dominio de conocimiento. Aquí termina este video. Te invitamos a ver el siguiente llamado Aprender es cultivar la maestría práctica.